Hoy es un día importante para nuestra institución del Instituto Politécnico Nacional, ya que se entregó el doctorado honoris causa al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano. Bienvenidos a Radio IPN, ingeniero. Gracias, Enrique. Muchísimas gracias por este pues, tiempo. El agradecido en este caso soy yo y muy honrado por esta distinción de la que me hace objeto el Politécnico. Tengo sentimientos encontrados, ingeniero, debo decirlo, porque actualmente estoy haciendo mis estudios de doctorado y en la primera parte de esta tesis hablo de la radio universitaria y cómo el ingeniero Cárdenas influye en ella. Hay una historia muy interesante porque el ingeniero fue quien impulsó la radio universitaria. Cuando hay unos atentados en San Luis Potosí hacia al general Lázaro Cárdenas por parte de Saturnino Cedillo, usaba unos radiotransmisores para comunicarse con estos aviones que fueron a hacer algunos atentados cerca del hotel en donde se quedaban. Poquito tiempo después, Lázaro Cárdenas visita la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y los estudiantes se le acercan y le dicen: queremos esos transmisores para nuestra universidad, ¿nos apoya? Y Lázaro Cárdenas los apoyó. Y ahí nace la radio de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Y de ahí empezaron a nacer más radios universitarias hasta llegar a la radio del Instituto Politécnico Nacional, en donde usted nos hace el favor de estar aquí. Y en ese sentido, ingeniero, usted que está aquí en esta radio, hablando con los estudiantes, hablando con los politécnicos, ¿usted cómo vería al Instituto Politécnico Nacional desde el punto de vista estratégico para el futuro? ¿Qué le diría a los politécnicos de la importancia del Instituto Politécnico Nacional hacia el futuro? Bueno, yo creo que ya es una institución de gran importancia, de gran relevancia dentro del sistema de educación superior del país. Hoy yo no imagino a un sistema de educación superior pública en México sin la presencia del Instituto Politécnico, que por cierto está cumpliendo 90 años. Entonces, yo lo que considero es que es obligación de todos, empezando por la obligación del Estado, de los politécnicos y de todo ciudadano, pues de buscar que el Politécnico siga siendo una institución de excelencia y que lo sea cada vez más en la formación de alumnos, en la preparación de sus docentes, en las investigaciones que pueda estar realizando. Es decir, el vínculo del Politécnico con el desarrollo del país y particularmente con el desarrollo independiente del país, con un desarrollo autónomo, en ejercicio de la soberanía nacional, pues es el nacimiento mismo del Politécnico, es decir, está desde sus más antiguas y profundas raíces. Entonces, esto habría que seguirlo impulsando. Y esto quiere decir, como lo decía yo hace un momento, pues revisar presupuestos, revisar pues todo lo que tiene que ser plan de estudio, hacia dónde debe crecer, hacia dónde debe darse la expansión del Politécnico en sus carreras, en sus áreas de investigación, y pues todo esto debe ir acompañado, aparte de una planeación que se lleve a cabo, pues debe ir acompañado también de asignaciones presupuestales que sean efectivas para cumplir con las metas que se establezcan. Y en esto pues es muy importante, en este caso, los medios de comunicación, es decir, radio, televisión, etcétera, dentro del propio Politécnico para la formación es decir, para mejorar también el ejercicio de la docencia y el aprendizaje de los jóvenes que están por aquí. Usted estudió en la Universidad Autónoma de México, ingeniero civil. Ahora que se le enviste con este doctorado honoris causa, ya es politécnico prácticamente. ¿Cuál es su percepción personal? Mire, ¿Cuál yo es le su diría sensación? que siempre me he sentido muy vinculado al Politécnico, desde siempre. Por circunstancias, cuando yo estudiaba, cuando tenía yo que estudiar la preparatoria,
decidimos, mis padres y yo, que yo hiciera este ciclo educativo en Michoacán, en la Universidad de Michoacana. En esa época, para pasar de una preparatoria con el sistema que tenía la Universidad de Michoacana al Politécnico, había que pasar por talleres y otras cosas que yo no había cursado. Entonces, pues, automáticamente los estudios pues, me llevaron a la Universidad Nacional, de lo que estoy muy orgulloso también. Pero yo siempre me he sentido muy cercano al Politécnico. Ingeniero, y cuando usted visiona al Politécnico desde el pasado, el presente y el futuro, ¿cómo le gustaría ver a este Politécnico, este gran Politécnico, en un futuro? Sobre todo cuando hablamos que, voy a hacer una referencia a uno de mis divulgadores de las ciencias predilecto, Carl Sagan, que decía que en un libro que se llama El mundo y sus demonios, y él decía, no conceptualizo a una sociedad que no entienda la ciencia y la tecnología. Ese hecho hace que podamos tener una sociedad y se podría ser desastroso. Usted lo dijo ahorita en su discurso. ¿Cómo ve a este Politécnico grande en el futuro y su papel en el desarrollo científico y tecnológico y en la educación en un futuro como parte preponderante del desarrollo del país? Cada año o cada ciclo que inician ustedes inscripciones, pues hay carreras más demandadas, carreras menos demandadas, áreas pues que los jóvenes las buscan más o menos. Yo creo que ahí hay ya un principio de dónde debiera haber expansión en aquellas áreas, en aquellas escuelas donde por las razones históricas que queramos no se satisface o no se abren oportunidades suficientes para las demandas existentes. Entonces, primero habría que pensar que aquellas carreras, aquellas áreas más demandadas, pues pudieran satisfacer efectivamente esa demanda. Y por otro lado, pensar hacia dónde debe crecer y cómo debe crecer el Politécnico, pues en función de los avances técnicos, científicos, que se van dando en México y en el mundo. Es decir, qué áreas tendrían que expandirse más, por dónde tener más atención, dónde abrir más espacios. Es muy importante la presencia del Politécnico que son veintitantas entidades de la República, 25, 27 estados de la República. Entonces, pues también ver cómo se da la expansión de esas pues implantes que ya tiene el Politécnico en muchos estados del país. Entonces, yo creo que por ahí está el desarrollo del Politécnico. Y claro, pues tenemos un problema, yo diría, en toda la educación superior del país. Entonces, hay que fortalecer yo pienso muy concretamente, en las universidades públicas de los estados, en coordinación con pues, todo lo que se tenga que hacer aquí a nivel federal, pero yo diría que la expansión en muchos estados tendría que darse a partir de las universidades públicas que ya existen. Y bueno, pues si se crean nuevas instituciones, garantizar que sean instituciones de excelencia y no como popularmente se dice patitos. Ingeniero, ya para terminar, se nos ha terminado el tiempo. Esta es la radio del Instituto Politécnico Nacional y al frente del doctor Arturo Reyes Sandoval se ha invertido para echarla a andar. Nace en la Escuela de Ingenieros, pero le faltaba un poco de apoyo económico, de profesionalizarla. Lo hicieron, por supuesto, muy bien los ingenieros, pero le hacía falta un empujoncito que en esta administración lo hemos logrado hacer. Y el objetivo que tuvimos en Radio IPN es llegarle a los jóvenes. Y lo que hemos tratado de hacer es hablar un poquito de las bases que son propias del Politécnico, de dónde venimos, de estos grandes ingenieros, que hay una historia padrísima que viene a partir de los ataques de Pearl Harbor y cómo justamente detienen el avance de Estados Unidos, que quieren poner unos radares. Espérate, nosotros lo vamos a hacer, porque bien lo decía Lázaro Cárdenas y a Manuel Gómez Morín, ¿verdad? Ávila Camacho. Ávila Camacho, perdón.
Decía, si dejas pasar a los gringos, ya no los sacas. Entonces, los radares los operamos nosotros. Y de ahí nace esa escuela de ingenieros en comunicaciones y electrónica. Bien, entra Walter Secucana, etcétera. Y de ahí nace esta escuela de ingenieros que poco a poco se van colocando por una necesidad militar y también una necesidad social. Y llegamos a este punto. Queremos llegar a los jóvenes, y supongamos en mi oficina atrás tengo el discurso de Lázaro Cárdenas, en donde se está informando a nivel nacional a través de la radio la expropiación petrolera. Queremos hablar de esas bases que tienen los politécnicos. Y es por eso que actualmente escuchan en esta radiodifusora muchos jóvenes. ¿Usted qué le tendría que decir a la radio del Instituto Politécnico Nacional con esa tradición y a estos jóvenes radioescuchas que lo están escuchando en este momento? Y sobre todo hemos llegado a jóvenes que son de escasos recursos, particularmente, que se han beneficiado de esta radio y que quieren también participar. ¿Qué les diría a la radio del Instituto Politécnico Nacional y a esos jóvenes que los están escuchando actualmente? Mire, primero, pues que la radio del Politécnico hable de los problemas nacionales, de cómo se han sorteado a lo largo de nuestra historia, sobre todo yo diría de la historia reciente, que hable de cómo los jóvenes pueden contribuir también, o cómo el ciudadano común y corriente puede contribuir también a que se resuelvan bien los problemas que existen. Pero yo diría primero, la radio del Politécnico pues tiene que dar cuenta de cuáles son los problemas que se tienen y por dónde están las soluciones. Yo creo que es muy importante que en la radio politécnica haya debates sobre cuestiones importantes. Entonces, ¿qué educación queremos? ¿Qué economía está haciendo falta? ¿Qué regiones hay que atender mejor? En fin. Y en esto yo diría abrir los diálogos con quienes tengan distintos puntos de vista, me parece que sería muy importante. Y la radio en este caso pues es un elemento muy, muy importante para abrir la discusión y para que de esa discusión salgan las mejores soluciones. Ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, muchísimas gracias por estar con nosotros en Radio IPN y esperemos que nos escuchen el 95.7 porque tenemos muy buena música también. Gracias. Muchas gracias.